Muchas veces nos preguntamos qué tan útiles son las matemáticas o dónde las podemos aplicar. Y la respuesta a esto es muy simple. En la mayoría de las cosas que vemos o hacemos en nuestro día a día, desde ir al súper, realizar cualquier compra o incluso en la música. Y claro, en problemas mucho más extensos dentro de organizaciones o empresas que requieren de las matemáticas para dar una mejor solución a sus problemas. Como bien sabemos, esta pandemia nos cambió la vida de un día a otro y por consecuente muchos sectores y personas se vieron afectados. El día de hoy nos enfocaremos principalmente en el sector educativo y en los estudiantes, abordando un problema que sucedió en mi colegio anterior, el cual se apoyó de la estadística para obtener datos mucho más precisos y así poder buscar varias alternativas que dieran solución al problema al que se estaban enfrentando. Debido a la situación que el país comenzó a vivir a mediados de marzo del año en curso, todos los estudiantes y los maestros nos tuvimos que acoplar a la nueva modalidad en línea, tanto para asistir a clases como para entregar tareas y actividades. Claro está que todo esto era algo muy nuevo para todos, y por ello muchos de nuestros profesores comenzaron a dejar cargas muy pesadas de trabajos y de tareas que impedían que nosotros pudiéramos pasar un tiempo justo o una cantidad justa de tiempo de calidad con nuestras familias. Fue aquí donde el colegio se dio cuenta que tenía que hacer algo. Entonces se preguntó cómo podrían disminuir la carga de trabajo sin afectar el aprendizaje y el rendimiento de sus estudiantes. Es aquí donde entran las matemáticas, pues los mismos alumnos de tercero de preparatoria, quienes estaban ya viendo probabilidad y estadística, se les dio la oportunidad de hacer un estudio para poder ver cuántas horas en realidad estaban pasando los alumnos con sus familias, para así poder tener datos mucho más precisos y sobre los datos obtenidos encontrar varias alternativas que ayudaran para que se reduciera la carga de tareas y así los alumnos pudieran pasar más tiempo de calidad con su familia sin que esto afectara su aprendizaje y rendimiento académico. Para realizar este estudio, primero tuve que crear una encuesta con los rangos de tiempo que consideraba eran los correctos para medir el tiempo que mis compañeros y yo estábamos compartiendo en familia. Después de esto, lo tuve que enviar al grupo de mi generación y les pedí que lo contestaran de la manera más honesta posible, para que así se obtuvieran datos lo más real posible. Una vez que ya habían contestado todos, cerré la encuesta y empecé a pasar los datos a un documento en Excel, para después meterlos en las fórmulas de estadística que iba a usar. Una vez capturados los datos, empecé a aplicar las fórmulas. Ahora comencemos con el procedimiento. Para empezar, debemos saber que el estudio que estamos haciendo es con datos agrupados, ya que el número de datos recolectados es un poco grande. Aquí usaremos intervalos debido a que en la estadística, cuando el número de datos es mayor a 30, esto facilita su manejo matemático. Empecemos por las definiciones de cada término y el procedimiento para obtener cada uno de ellos. Bueno, en nuestra primera columna tenemos el tiempo que pasan en familia, es decir, los intervalos. Después tenemos la marca, la cual es básicamente sumar los dos números del intervalo y dividirlo entre 2 para obtenerla. En este caso, 1 más 2 lo dividimos entre 2 y nos da 1.5. Luego 2 más 3 lo dividimos entre 2 y nos da 2.5 y así hasta terminar la columna. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que es el valor que representa el número de veces que un suceso ocurre. En este caso, cuántos alumnos pasaban cuánto tiempo con sus familias, es decir, de 1 a 2, 17, de 2 a 3, 14 y así. Y al final debemos de sumar todos esos datos que nos da el total de alumnos que fueron encuestados. En la siguiente columna nos encontramos con la frecuencia absoluta acumulada, la cual es la suma de la frecuencia de una clase y la frecuencia de las anteriores. Es decir, que en este caso el primero se queda igual, luego haremos 17 más 14 nos va a dar 31, 31 más 13, 44 y así hasta que acabemos toda la columna. Enseguida nosotros tenemos la frecuencia relativa, la cual se obtiene al dividir cada frecuencia entre el total de frecuencias, es decir, en este caso 17 entre 61, 14 entre 61 y así sucesivamente hasta terminar nuestra columna. La siguiente columna que nosotros tenemos será la frecuencia relativa acumulada, la cual es la suma de la frecuencia relativa de una clase y la frecuencia relativa de las anteriores, que es como en el anterior, el cual será 0.28 más 0.23, 0.51 más 0.21, 0.72 y así hasta terminar nuestra columna.
Después tenemos la columna de frecuencia por marca, la cual agregaremos para simplificar los procedimientos y realizamos la suma de los resultados, ya que esta nos ayudará a sacar las medidas de tendencia central, al igual que las siguientes 4 columnas que tenemos a un lado. Las columnas que tenemos son media menos la marca, frecuencia por media menos marca, luego media menos marca elevada al cuadrado y frecuencia por media menos marca elevada al cuadrado. Bueno, como podemos ver, en realidad todas las operaciones que se van a realizar en las 4 últimas columnas son con datos que nosotros ya tenemos, por lo tanto las podremos realizar de una manera muy fácil al meterlas con la fórmula necesaria con las celdas de Excel. No debemos olvidar que en las columnas de frecuencia por marca, frecuencia por media menos marca y frecuencia por media menos marca al cuadrado debemos sumar todos los resultados para ayudarnos a la hora de sacar nuestras medidas de tendencia central. Ahora veamos cuáles son las medidas de tendencia central. En primer lugar tenemos la media. Para calcularla se multiplica cada marca de clase de cada intervalo por su frecuencia. Se suman sus resultados y se dividen entre el número de datos en la lista. Aquí usaremos la suma de la columna frecuencia por marca y la dividiremos entre 61, que es nuestro total de datos. En segundo lugar tenemos la mediana. Esta la obtendremos ubicando donde la frecuencia acumulada relativa alcance el 50%. En otras palabras, será el dato que se encuentre en la mitad de todos nuestros datos, que para nosotros sería el 3.5. Enseguida tenemos la columna donde se encuentra la moda. Este será el suceso que más veces se repita. Para nosotros aquí es 1.5. Y después de esto tenemos nosotros el rango. Para sacar el rango debemos restar nuestro último marca de intervalo menos el primero y pues nos daría 4 como resultado. Enseguida tenemos la desviación media, la cual vamos a encontrar al dividir la suma que hicimos en la columna de frecuencia por media menos marca entre el número de datos que tenemos, que en este caso sería entre 61. Enseguida tenemos la varianza y para esta tenemos que dividir la suma de la columna frecuencia por media menos marca al cuadrado entre el número de datos que tenemos menos 1, es decir, entre 60. Y por último tenemos la desviación estándar, la cual será únicamente sacar la raíz cuadrada de la varianza. Al ver los resultados que el estudio de estadística arrojó, el colegio decidió poner en marcha una solución para este problema. La solución que dieron fue que las actividades que se realizaban como tarea, que eran normalmente mucho más extensas, se realizarían ahora en clase y las actividades cortas que se realizaban en clase se realizarían como tareas o actividades de repaso. De esta manera e implementando esta solución, los profesores tuvieron la oportunidad de impartir sus clases como originalmente estaba planeado, sin tener que omitir ningún tipo de contenido y sin tener que ir rápido. Y claramente, para nosotros los alumnos fue bastante bueno, ya que no perdimos ningún tipo de información que fuera valioso para poder aprender lo elemental sobre cada una de nuestras materias. En lo personal, yo la verdad diría que la solución que el colegio le brindó a los alumnos fue muy buena, ya que en mi caso, al principio de la pandemia, la verdad es que mi rendimiento había bajado mucho, ya que era muy pesada la carga y a veces yo ya no daba más. Era tanto el cansancio que yo a veces llegaba a no entregar las tareas completas o a veces completas pero con muchas dudas, entonces ejercicios mal hechos. Así que para mí fue la verdad una solución muy buena que me funcionó demasiado. Aparte me hizo ser mucho más productiva y más activa en clases, ya que podía resolver muchas más dudas de las tareas que eran pues más extensas. Y por lo que yo sé, a varios de mis compañeros a los que les pregunté también les funcionó bastante y los ayudó a volver a tener el rendimiento académico que teníamos mucho antes de que empezara la pandemia.